órganos autónomos diciendo que es curioso que Israel no reconoce muchas de las resoluciones de la ONU y sin embargo es un país que se formó por una resolución de la ONU. O sea, sí reconozco la resolución de la ONU que me da mi estatus de existencia, pero no reconozco todo lo demás que diga la ONU. Víctor o Isaac, tú que compensaste los órganos autónomos, ¿cómo ves desde tu perspectiva esta propuesta del presidente? Lógicamente es una propuesta que no se va a hacer con el Congreso actual, no se tendría la mayoría calificada necesaria. El presidente señaló justamente que va a hacer la propuesta, pero que le tocaría al próximo Congreso. Por eso es muy relevante el Plan C. Esta propuesta, el presupuesto del INAI supera los 1,000 millones de pesos al año. Hoy mostraba el presidente 19 direcciones y yo he señalado que es tan inútil que no sabemos quiénes se beneficiaron con la deuda de casi 3 billones de pesos del Fobaproa, 1.8 billones que ya hemos pagado y 1 billón que todavía debemos. ¿Cómo ves, Isaac, esta propuesta del presidente, del cual proponga lo que proponga el presidente, la oposición va a chillar de manera totalmente irracional? Pues, estimado doctor, fíjate que, y Víctor, no me dejará mentir el que es investigador del área, desde hace unos 15 años, más o menos, hay estudios muy serios, cero políticos, o sea, mucho antes de que esto estuviera en la palestra de la discusión política, en el ojo crítico del presidente, desde hace mucho tiempo, se ha detectado esta opacidad con la que se crearon los órganos autónomos, esta falta de homogeneización constitucional, estas reglas tan poco claras. Algunos, por ejemplo, son comisionados, otros son consejeros, unos duran 7 años, otros duran 9, y de entrada duran más que cualquier cargo público. O sea, duran más que un poder ejecutivo, duran más que un senador, duran más que un diputado, duran más que un presidente municipal. O sea, claramente la intención era prolongarse en el uso de ese poder fáctico que según la idea era ciudadanizar, ¿no?, al poder, darle entrada a especialistas, a gente técnica con mucho conocimiento, pero vemos que han llegado, y esto también lo demuestran algunos estudios recientes, estudios muy serios, no artículos periodísticos, que están, todos esos órganos autónomos están siempre y son presa de la política, de los partidos políticos. No es casualidad que el tal ese Chiquimarco Cortés ponga ahí en su acuerdo ese marrullero en esa trácala que iban a hacer con el PRI, y que el PRI, como es el rey de la trácala, pues obviamente ya los dejó fuera del pastel. No es casualidad que pusieran ahí los órganos autónomos. Es decir, no solo a nivel federal está este problema, a nivel estado existen réplicas, por lo menos del INAI, existen las comisiones de acceso a la información pública, los institutos del estado, que también gastan un dineral, que también tienen ahí, hay comisionados que ni siquiera van a las sesiones, van una vez al mes a trabajar, y te lo dicen, ¿no? O sea, te dicen, no, nada más voy una vez al mes ahí, pues a firmar las resoluciones esas. Entonces, eso ya en los elementos, digamos, normativos y constitucionales fueron muy mal diseñados. Es más, AMLO, cuando llega en el 2019, desaparece uno de ellos, que se llamaba el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. ¿Qué le pasó a la educación básica? ¿Qué le pasó a las preparatorias, a las universidades, a los kinder? Nada, ni la gente ni siquiera sabía que existía esa cosa. Fue un órgano creado nada más para como terciar ahí financiamiento, lana, evaluaciones, proyectos, dinero público para que se fuera a manos de asociaciones privadas, muchas de ellas vinculadas a Mexicanos contra la Corrupción, porque supuestamente la educación le interesa mucho a Claudia X González. Entonces,
yo creo que además el interés y el objetivo para suprimir estos órganos, o la mayoría de ellos, es primordial, es superior, es un interés muy, hasta con unos matices históricos muy profundos. Dijo el presidente que quiere con ese dinero solventar el problema de las pensiones, porque muchas de las reformas de pensiones le mocharon a los ingresos de la gente que se jubila, que adquiere su pensioncita, y en vez de jubilarte con el 100% de tu salario, pues te vas jubilando con el 45, con el 60, y crearon estas fórmulas tecnocráticas neoliberales que están en los reglamentos de seguridad social de la ley del IMSS, de la ley del ICEMI, por ejemplo, en el Estado de México, de la ley del ISSSTE. Fueron nada más normas diseñadas para coartar el financiamiento público a una situación de protección de la vejez, de la seguridad social que se le debe de otorgar a la gente que ya trabajó toda su vida. Entonces, dijo el presidente, pues es todo ese dineral que se va, esos 1,000 millones que tú mencionas, doctor Ángel Valderas, pues que se vayan a financiar pensiones. Y así, por ejemplo, hay sectores públicos, o sea, hay trabajadores al servicio de, por ejemplo, del Poder Judicial, que no tienen derecho a una pensión. Hay estados que no tienen, que sus trabajadores no se pensionan, que ahí andan litigando, meten amparos y tratan de, y los congresos locales ni les hacen caso. Entonces, ese es el gran tema, la seguridad social, y creo que la seguridad social es un interés mucho más importante, con un calado histórico que viene, desde José María Morelos, desde los sentimientos de la nación, y al cual se le debe dar prioridad. Entonces, si vamos a quitar estos órganos técnicos neoliberales, que además funcionan, pero no realmente con una vocación social, y eso lo dice la Suprema Corte, no lo digo yo, ahí en una jurisprudencia que definió a los órganos, dijo que les hacía falta vocación social. Por eso invito a la gente a que consulten por ahí un estudio breve que publiqué en Contralínea sobre estos órganos, en el cual pues ahí hago una relatoría de cuáles son los problemas de estos órganos y que ni siquiera se ve un beneficio a la sociedad. No me atrevería a decir de todos, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene buenos mecanismos de quejas, emite buenas recomendaciones, etcétera. Pero es bueno que se presente la discusión, es bueno que lo tengamos en la mesa, y que se consulten a esos estudios que son de gente de la UNAM, o sea, gente que no tiene interés en apoyar lo que dice el presidente y que sin embargo coincide con el presidente en lo sustancial en cuanto a esta crítica a los órganos autónomos. Y aquí ya cedo el uso de la voz nuevamente a mi estimado Víctor. Víctor, pues tienes el uso de la palabra, se nos está acabando el tiempo, tenemos 10 minutitos. Yo inmediatamente, Isaac, entré a revisar tu artículo publicado el 4 de marzo en la revista Contralínea. Invitamos a quienes están siguiendo esta transmisión a que lean el artículo, me parece muy interesante. Víctor, ¿cómo ves esta cuestión de los órganos autónomos?